Un saludo muy especial a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, un saludo muy especial al subdirector de gestión del riesgo, Fabio Alonso Pava, un saludo muy especial al secretario Johan, al secretario de Planeación Javier Vega, a la secretaria de Infraestructura Isabel, a todas las personas que nos acompañan en las barras, a mi padre, gracias por venir a acompañarme, a todas las personas que nos acompañan por medios digitales y saludo especial para usted, señor secretario, al personal administrativo del Consejo. Por favor, leer el orden del día. Buenos días, señor presidente de la corporación, honorables concejales. Un saludo muy especial para ustedes, a las personas que nos acompañan en el recinto. Muy buenos días. A las auxiliares de la policía, muchas gracias por estar. Señor presidente, antes de leer el orden del día, permítame anunciarle que es mi obligación el tema de la transmisión de la sesión, señor presidente. Por problemas técnicos en el municipio, el internet no está funcionando, pero la ley 2436 de 2024 obliga que la persona para el efecto de la sesión debe ser la concejala Ayiday Tobón Henao, señor presidente, del cual está conectada a la sesión, y la sesión no se transmitirá en directo, pero se montará, señor presidente, después. Pero aquí lo más importante es darle cumplimiento a que la concejala Ayiday, por darle cumplimiento a la ley antes mencionada, se debe estar conectada de forma virtual. Orden del día para la sesión del viernes 13 de junio del 2025, de sesión ordinaria: primero, himno del municipio de Sabaneta; segundo, llamado a lista y verificación del quórum; tercero, intervención del señor Fabio Alonso Pava Rojas, subdirector de gestión del riesgo de desastres, adscrito a la Secretaría de Gobierno del municipio de Sabaneta, tema: socialización del plan de acción específico para la recuperación PAER de la calamidad pública 2025. Cuarto, intervención de los concejales. Quinto, intervención del expositor para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales. Sexto, lectura comunicado. Séptimo, cierre de la sesión. Es de mencionarle al señor expositor que de las preguntas que no se tengan respuesta deberá ser enviada 5 días después de su exposición a la corporación. Le informo, señor presidente, que ha sido leído el orden del día para que sea sometido a consideración por la plenaria. Gracias, señor secretario. Después de haber sido leído el orden del día, los concejales que estén a favor del favor votar. Le informo, señor presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad y que la concejala Ayiday sesionará de forma virtual. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Primero, himno del municipio de Sabaneta. Nos ponemos de pie para entonar las notas del himno del municipio. Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. María Auxiliadora es tu faro, los creyentes llegan hasta ti.
buscar refugio y amparo y los acoges con gran frenesí. Hoy tu pueblo proclama la grandeza, municipio laborioso y de ensueño, protegiendo la naturaleza, con orgullo de ser antioqueño. Sabaneta, te cantamos sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. También un saludo muy especial a la secretaria Sara, al representante de Jurídica, Julio García, al asesor de despacho, Carlos Mario Cuartas. Señor secretario, continúe con el… y a la Policía Nacional, gracias por acompañarnos. Señor secretario, continúe con el orden del día. Segundo punto del orden del día, llamado a lista y verificación del quórum. Concejal presidente Juan David Montoya Vázquez. Presente, señor secretario. Concejal vicepresidente primero Lucas Restrepo Jiménez. Presente, señor secretario. Concejal vicepresidente segundo José Daniel Restrepo Montoya. Presente, señor secretario. Concejal Alexander Morales Castaño. Concejal Wilmar Oquendo Cardona. Concejala Julián Andrea Villegas Orozco. Concejal Víctor Hugo Gil Salazar. Concejal John Freddy González Montoya. Concejal Ángel Fabricio Henao. Concejal Iván Alonso Montoya Urrego. Concejala Ayida Tobón Henao. Presente, señor secretario. Concejal Julián David Ceballos Montoya. Concejala Elisa Carolina Tobón Ospina. Le informo, señor presidente, que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Tercer punto del orden del día, intervención del señor Fabio Alonso Pava Rojas, subdirector de gestión del riesgo de desastres, adscrito a la Secretaría de Gobierno del municipio de Sabaneta, tema socialización del plan de acción específico para la recuperación PAER de la calamidad pública declarada en el año 2025. Puede pasar el subdirector Fabio Pava a hacer su exposición. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecerle al honorable consejo por abrir este espacio, casi que de manera oportuna y prioritaria ante el llamado que hicimos desde la alcaldía para hacer esta debida socialización de este plan de acción específico para la recuperación derivado de la emergencia que vivimos en el municipio en el mes de mayo del presente año. Plan de acción específico para la recuperación, PAER. Ese nombre tiene muchas cosas, vamos a verlas en esta agenda que les planteo para que sea de alguna manera fácil de entender para todos. Es un tema denso, el mismo documento PAER es un documento denso y es un instrumento que le va a permitir al municipio tener una ruta clara de acción durante este próximo año, como se los voy a explicar, para las acciones de, como dice su palabra, la recuperación a partir de la emergencia, una vez superada la primera fase de atención primaria de la emergencia, que ya se las explicamos en este recinto
hace 15 días con el señor alcalde presente. Entonces, lo que les planteo es esto, que entendamos primero qué es el PAER y entendamos el marco jurídico que lo aborda. La segunda parte es cómo lo elaboramos, ¿sí? Voy a mostrarles un cronograma como tercer punto de la intervención y para que entendamos las subfases y las acciones que hay en el PAER y los tiempos. Les presentaré también en el cuarto punto las inversiones y las cifras que hemos considerado para esto y las opciones de financiación que sabemos que tenemos que abordar. Y como quinto punto, pues unas conclusiones generales de esta misma agenda, que es como me gusta estructurar las presentaciones. Vamos al siguiente punto. Listo. Entonces, primero, ¿qué es un plan específico de acción para la recuperación PAER? Se lo resumo así, y me excusan, voy a leerlo, pero creo que es importante. Es un documento técnico que considera la descripción de las fases de la emergencia, de esta segunda fase después de la atención primaria que vivimos durante el mes de mayo y lo presentamos acá en el Consejo. Entonces, describe estas fases posteriores de la emergencia, lugares, alcance de las intervenciones, resultados esperados, responsables, valores, tiempos y fuentes de financiación. Les describí la diapositiva anterior en esa definición y es importante que entendamos entonces el marco jurídico que nos rodea en este tema. Según la Ley 1523 de 2012, artículo 61, declarada una situación de desastre o de calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en lo nacional, las gobernaciones, aquí es importante, alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. Cuando se trate de una situación de calamidad pública departamental, continúo, distrital o municipal, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Departamental, Distrital o Municipal respectivo, en nuestro caso el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con las orientaciones establecidas en las declaratorias o en los actos que la modifiquen. Ya aquí hemos aclarado cuáles son nuestros decretos que sustentan la declaratoria de calamidad pública y el que la modificó. Continúo, en el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012. El plan de acción específico para la recuperación, declarada una situación de desastre o calamidad pública, me disculpo, este está repetido aquí. Sí, es el mismo artículo, perdón. Aquí, seguimos, artículo 64. Retorno a la normalidad. El presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional, aquí aplica el alcalde municipal y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado a la normalidad. Sin embargo, podrá disponer el mismo decreto que continuará aplicándose total o parcialmente las normas especiales habilitadas para la situación de desastre durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción. Cuando se trate de una declaratoria de situación de calamidad pública previa recomendación del Consejo Territorial correspondiente, el gobernador o alcalde, mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad pública durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas. Un parágrafo que es importante y por eso lo señalo. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder 6 meses para la declaratoria de calamidad pública y 12 meses para la declaratoria de situación de desastre. En estos casos podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término previo concepto favorable del Consejo Nacional o Territorial para la gestión del riesgo según el caso, y los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto presidencial, recordemos aquí municipal, o del acto administrativo que declara la situación de desastre o de calamidad pública. Parece importante que tengamos todos presentes este marco jurídico.
Continúo. Entonces, dentro del PAER, en esto de qué es el PAER, dentro de la segunda fase de la emergencia, ¿sí? Tenemos esta primera fase de recuperación temprana o de rehabilitación, que considera este tipo de intervenciones que les señalo. Obras de mitigación temprana, tipo recolección, limpieza y rescate, protección de taludes y obras de drenaje efectivas, acciones sobre viviendas, acciones de diferente tipo, recuperación de zonas de retiro y cauces de afluentes, sistemas de alertas comunitarios, de alerta temprana comunitarios, por sus siglas SATC, revegetalización de taludes y elaboración de estudios y diseños técnicos. Como segunda fase de este PAER, se consideran la fase de adaptación y recuperación para el buen vivir o fase de reconstrucción, que es a partir generalmente de las acciones de la primera fase, sobre todo de los estudios y diseños técnicos que nos entrega dicha primera fase. Entonces, en esta fase 2 encontramos obras de recuperación para el desarrollo como construcción de obras hidráulicas y transversales, ¿cierto? Obras de aguas, generalmente, intervención sobre cauces de quebradas, construcción de obras de estabilización de taludes, importantísimo, y como ya lo hemos expuesto acá, más del 80% de nuestras emergencias fueron de movimiento en masa en taludes. Y en reconstrucción, otras acciones sobre viviendas. En esto nos enfocamos y estas son las acciones que consideramos dentro de nuestra construcción del PAER. Como segundo punto, ¿cómo se elaboró? Aquí en este consejo, estuvimos hace 15 días dando este panorama. Saben que a partir del 8 de mayo, que fue el día que inició, digámoslo, la emergencia, tuvimos más de 40 puntos críticos identificados ese día, 37 viviendas afectadas, 122 familias y 343 personas damnificadas y caracterizadas en el RUFE, que es el registro unifamiliar de emergencia, que es el primer insumo para caracterizar a estas personas. Movimientos en masa, caída de árboles, inundaciones, obstrucciones en vía pública, afectaciones en redes de servicios públicos y los sectores más afectados, La Doctora, San Isidro, la cuenca de la Quebrada Dañada, Las Brisas, Pan de Azúcar, la variante de Caldas y zona urbana. A partir de ese día, como ya lo hemos expuesto, se decretó la calamidad pública mediante el decreto 063 del 9 de mayo. Se hizo una primera versión, una primera evaluación de daños y análisis de necesidades SEDAN, ya se los expuse también aquí en el consejo, donde se incluyeron estas cifras que les muestro acá en la presentación. Trámite que tuvo que surtir con el DAGRAN y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para los fines pertinentes y las gestiones que derivan desde allí y los recursos y autorizaciones que de allí derivan. Les recuerdo, por ejemplo, el Registro Único de Damnificados, RUD, depende de este primer formulario y de las gestiones que se adelanten con estas entidades. Por fortuna y gracias a la gestión que ha hecho la alcaldía, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por medio del DAGRAN autorizó al municipio para tener las claves de acceso e ingresar todas estas 343 personas y 122 familias y unas adicionales a esos registros del RUT, registro que nos permitirá entonces tomar de vuelta las medidas efectivas necesarias. Eso ha sido una gestión valiosísima que se ha hecho desde la alcaldía. Después del 8 de mayo, también como sabemos, hubo una segunda ola el sábado 17 de mayo y encontramos un panorama total en el municipio. Aquí hay una georreferenciación ilustrativa. Prácticamente todo el territorio municipal estuvo afectado por diferentes emergencias, que nos dio un total de 138 eventos o reportes de puntos con emergencia, de los cuales más de la mitad obedecieron a temas por movimiento en masa, pero si uno toma los que tienen que ver con lluvias, fueron más del 80-85% de los eventos, ¿sí? Lo que nos motivó modificar el decreto de declaratoria de calamidad pública por el 072, con el 072 del 20 de mayo, ya se los hemos explicado, y allí se tuvo el panorama suficiente para que los equipos técnicos y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres hiciera las evaluaciones pertinentes y empezara precisamente la construcción
del PAER que les vamos o que les estoy presentando hoy. Con todo el panorama municipal, con todas estas afectaciones, 138 puntos críticos, o sea, 138 reportes y sitios entre públicos, privados y privados que incidían en lo público. Recordemos que hace 15 días también nos acompañó la Secretaría de Infraestructura y nos mostró cómo, a partir de la presentación que yo hice, se derivaron 30 puntos en los que el municipio tenía alguna incidencia o tenía que actuar de alguna manera porque incidían en infraestructura pública y debíamos tomar las acciones necesarias para lograr, primero, atender de manera oportuna la emergencia y segundo, ya con este PAER, empezar las acciones para poder hacer esa recuperación efectiva. Y lo más importante, gestionar los recursos necesarios. Como lo vamos a ver, el tema es de recursos y altos. Y eso depende de gestión interadministrativa, liderada por la alcaldía y todo el equipo del Consejo Nacional, Municipal de Gestión del Riesgo y obviamente todos quienes estamos acá. Antes de pasar al primer punto, de esos 30 puntos entonces, que diagnosticamos a partir del total de reportes, hicimos como la metodología de trabajo sugiere como una especie de reducción. Tengo 138 puntos, luego concentro en unos 30 que pueden tener incidencia en infraestructura pública, pero esos 30, para ser prácticos, tengo que agruparlos en sectores, ¿sí? De ahí salieron entonces 6 sectores que se los voy a mostrar, que son en los que se enfoca el PAER. Primer sector, como un todo, barrio San Isidro, ¿listo? Todos los puntos de San Isidro. ¿Qué tenemos entonces en estudio para San Isidro que planteamos dentro del PAER? En la primera fase, que es la fase de recuperación temprana y de rehabilitación, para San Isidro consideramos en primer lugar las gestiones necesarias para instalar un sistema de alerta temprana. Estamos en esa gestión, analizando cómo podemos monitorear las quebradas, sobre todo, las laderas en primera instancia y segunda instancia los afluentes. Con el CIATA también les hemos expuesto aquí qué tipo de monitoreo tenemos en el municipio. El tema en San Isidro, y vuelvo y les muestro aquí la imagen, que la mayoría de los incidentes son por movimiento en masa y ocupación de los cauces. Tenemos una cámara de derecho ya instalada con el CIATA en el sector del Santo, que nos monitorea permanentemente sobre todo el deslizamiento o el movimiento en masa del plan. Pero más que eso, tenemos que empezar a mirar cómo monitoreamos específicamente los taludes. En eso estamos y por eso lo planteamos en primera instancia. Segunda actividad de esa fase de recuperación, obras de drenaje efectivas. Tercera fase, estudios y diseños técnicos que nos permitan saber qué tipo de estabilización de taludes y demás adecuaciones tenemos que lograr. Ya iniciamos la elaboración de esos estudios como les hemos contado. Cuarto tema en esa fase de recuperación, acciones sobre las viviendas, sobre las cuales ya desde el primer día hemos estado implementando algunas, limpieza, recolección de escombros y seguimos con todas las herramientas que tiene la alcaldía a disposición, mirando qué otras acciones podemos definir. Como segunda fase dentro del sector, en la fase de adaptación y recuperación para el buen vivir, consideramos entonces, a partir de los estudios y diseños técnicos, construcción de obras hidráulicas y transversales y construcción de obras de estabilización de taludes. En la parte derecha encontrarán unos responsables de las actividades. En primera instancia está el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quien es quien construye este plan. La Subdirección del Riesgo de Desastres, quien, como saben, encabeza el gestión, hace el liderazgo del Consejo con la presidencia del señor alcalde. Y generalmente lo que tiene que ver con adecuaciones de obras de infraestructura, pues está la Secretaría de Infraestructura en la responsabilidad. Aclaro entonces, lo que vemos subrayado en azul depende de los estudios y diseños técnicos y su alcance en este momento es un alcance tentativo, aproximado, ¿sí? Estimado. Y desde esa responsabilidad también tengo que aclarar acá que no hay una definición precisa de estas actividades, sino son actividades que se van desarrollando conforme a la declaratoria de la emergencia. Por eso tenemos, como les decía al principio
12 meses máximo para desarrollar la gran parte de todo esto. Y sus definiciones se irán ajustando con el tiempo. Para poner un tema claro, y nos lo han preguntado mucho. Ayer hacíamos un recorrido con la comunidad. Y entonces, ¿cómo me va a estabilizar el talud? Estamos en eso. Y fuimos con el diseñador, aclarando esos temas y logrando que los diseños se elaboren, que nos permitan entonces tener los elementos necesarios. Segundo punto crítico, cuenca sobre la quebrada Doña Ana, toda la cuenca, desde la desembocadura de la quebrada La Doctora hasta arriba, por donde están los tanques de EPM. Todas las acciones, ya ustedes saben, ya les hemos reportado que hicimos unas acciones primarias de recuperación. Hoy, gracias a Dios, el cauce fluye y les muestro las acciones entonces respectivas. En la fase de recuperación sobre la quebrada Doña Ana, sistema de alerta temprana, ya empezamos, ya con el CIATA hicimos los primeros ejercicios y ahí en el sector de los capitanes ya tenemos la primera instrumentación y la instalación de la alarma que estará activa en los próximos días. Estudios y diseños técnicos, revegetalización de taludes, recuperación y conservación de zonas de retiro del cauce, que como sabemos están invadidas en muchos sectores y fueron parte de la problemática o son. Y como fase de adaptación y recuperación para el buen vivir o fase de reconstrucción en la quebrada Doña Ana, entonces tenemos considerado la construcción de obras hidráulicas, según lo que nos digan los estudios y los diseños, la reconstrucción y otras acciones sobre las viviendas, según lo que nos dictaminan los estudios, y la construcción de obras de estabilización de taludes también según lo que dictaminan los estudios. Tercer punto, las brisas. Las brisas hablo del sector brisas, la vía La Romera y la vía Las Lomitas. Como primera fase, las actividades de estudios y diseños técnicos en elaboración, fase de recuperación temprana y rehabilitación, recuerden, y revegetalización de taludes. Y como fase de reconstrucción tenemos consideradas las actividades de construcción de obras hidráulicas y transversales. Cuarto sector, cuenca de la quebrada La Doctora. Cuando hablo de cuenca me refiero a toda la cuenca desde la parte alta, desde la parte alta, zona media y la cuenca en la parte baja y en la zona urbana municipal. Por eso les muestro algunas imágenes ilustrativas del momento de la emergencia. Y aquí hay otras, cuenca la parte media y el sector de Playas Placer, aquí lo ven en la parte derecha de la pantalla. ¿Qué se consideró para la quebrada La Doctora? En la fase de rehabilitación, nuevamente, sistema de alerta temprana, ya iniciamos el fortalecimiento con el CIATA del sistema en Playas Placer, en la parte baja de Playas Placer, ya hemos hecho las primeras sesiones de trabajo. Estudios y diseños técnicos, como verán, es muy repetitivo, pero es necesario que lo entiendan que es un insumo obligatorio. Revegetalización de taludes, recuperación y zonas de retiro de cauce, como 4 actividades entonces de la parte de rehabilitación en la cuenca de la quebrada La Doctora. Y en la fase de reconstrucción se considera entonces la construcción de obras hidráulicas y transversales de acuerdo a lo que determinen los estudios y diseños. Quinto, aquí ya desde el año pasado tenemos este sector, como lo hemos dicho en este consejo, ya con diseños y ya hay un proyecto, digámoslo, en una buena fase de madurez, que es el sector de Betania, ahí en el talud que está debajo del Parque Erato y contiguo al Centro Comercial Aves María. Aquí les muestro algunas de las acciones que hemos adelantado ya a partir del momento de la emergencia, adecuación del talud, liberación de cargas y demás acciones que nos permitan tener la estabilidad del talud, por lo menos por ahora, garantizada. En este punto, consideramos entonces para la fase de recuperación temprana, revisión de estudios y diseños técnicos, revegetalización de taludes, y para la fase de adaptación y recuperación o la fase de reconstrucción, la construcción de obras de estabilización de taludes según los estudios y diseños técnicos, que ahorita vamos a ver el valor de dichas obras. Y sexto punto, o sea, sexto sector dentro del PAER, la quebrada La Sabenetica y la intervención desde la carrera 45 hasta el sector de Cañaveralejo. Ahí les muestro una imagen ilustrativa de el levantamiento topográfico, foto reciente,
que hace parte de las actividades que estamos desarrollando en este punto. Y la actividad o lo que contiene en el PAER es que en la fase de adaptación o en la fase de reconstrucción, derivados de los estudios y diseños que se hicieron el año pasado y materializado con un convenio administrativo con el área metropolitana, se consideran las obras hidráulicas y transversales y de estabilización de taludes necesarias de acuerdo a sus estudios y diseños técnicos próximos a ejecución. Esta imagen nos permite entonces, a grosso modo, ver lo que es el PAER, ¿cierto? Dos fases, recuperación temprana y rehabilitación. Para no detenerme en cada punto otra vez, porque se puede volver muy denso. Miren que en la primera fase, en esta de rehabilitación, desde el mes 1 de ejecución ya venimos en actividades y van aproximadamente hasta el mes 6, o sea, hasta la mitad del cronograma, salvo esta revegetalización de taludes en la doctora que va un poquito más allá. Esto no es camisa de fuerza, vuelvo y les digo, esto es una versión del PAER que es modificable, que será ajustable de acuerdo a la evolución de los estudios y diseños técnicos y la programación misma de las actividades. Eso tiene que quedar claro, yo creo que eso es necesario que lo tengamos todos claros. Y la fase de adaptación o la fase de reconstrucción, como ven ahí, básicamente empieza desde el mes 4, mes 5 hacia allá, hacia el mes 12, porque depende, vuelvo y les digo, de las consultorías y las labores que se adelanten en la primera fase. Salvo la última actividad, que es la que les mostraba con el convenio del área metropolitana, que está para inicio a partir del mes 2. Entonces, esa es la única actividad como que ya hay una madurez y hay una garantía en los recursos y que se muestra pues empezando desde ya. Yo creo que este slide nos da el panorama, vuelvo y les digo, completo y que quede claro para todos. Fase de recuperación temprana entonces, 6 sectores, fase de recuperación para el buen vivir o fase de reconstrucción, los mismos 6 sectores con unas actividades inicialmente estimadas. Cronograma primario, cronograma inicial, ajustable. ¿Por qué esas actividades? ¿Y por qué algunos dirán, pero venga, entonces si usted habla de viviendas, ¿cuáles viviendas? Eso está en definición, eso está en estudio en este momento y es nuestro deber y desde la responsabilidad abrir la mayor cantidad de actividades posibles, porque eso es como abrir la ventana para que puedan gestionarse los recursos necesarios. Eso también debe quedar claro. Todas las consideraciones que nosotros podamos hacer, con toda la información que tenemos y en todo lo que podamos gestionar recursos y cada acción para poder abrir la posibilidad que nos lleguen los recursos requeridos para este tema. Acá hay un estimado. Vuelvo y les digo, esto fue un ejercicio que se hizo desde la Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres con toda la responsabilidad posible, pero teniendo en cuenta que no tenemos claridad en los estudios y diseños, son cifras estimadas que nos permiten precisamente iniciar esas gestiones dentro de esta versión inicial del PAER, ¿sí? Que será, vuelvo y les digo, modificable y de acuerdo a los ajustes y de acuerdo a la madurez que vamos teniendo de acuerdo a esa primera fase y a esa fase de evaluación de estudios y diseños, estas cifras podrán ser modificadas. Entonces, la fase de recuperación temprana hoy tiene un valor estimado de 13.607 millones de pesos y la fase de reconstrucción consideramos un valor estimado de 37.091 millones de pesos para un total del costo del PAER de 50.698 millones de pesos. Vuelvo y les digo, son unas cifras estimadas y las separamos por cada sector según lo que miramos en la diapositiva para tener precisamente esa claridad de cuáles puntos, vuelvo y les digo, los 6 puntos priorizados, pero entonces en donde el municipio tendría que tener un esfuerzo grandísimo desde la gestión interadministrativa y desde el avance con sus consultores y todo su equipo técnico para empezar a ver esto en realidad. Por eso les pongo los logos de las entidades aquí abajo.
son nuestros principales aliados, sabemos y les hemos contado cómo dentro de la atención de la emergencia, y si se nos escapa alguno ahí pido excusas, dentro de la atención de la emergencia y dentro de este proceso del PAER y de la reconstrucción que nos va a durar aproximadamente 12 meses, han estado allí. Ya les expliqué lo del RUT, ya les expliqué todos los trámites que hacemos con ellos y que finalmente nos autorizan las gestiones respectivas. Igualmente estamos en proceso de radicación de los proyectos en la medida de nuestros insumos y en la medida de los avances técnicos que nos facilitan con estas entidades, empezar a gestionar recursos. Recuerden que hace 15 días lo dijimos aquí con el alcalde, él también lo dijo, el reto principal de esto es la gestión de recursos. También desde un ejercicio que hemos hecho con el acompañamiento del ingeniero César Hernández, exdirector del DAGRAN, sabemos que si uno mira todo este panorama, el municipio generalmente, dentro de lo que es histórico, nos decía, podrá poner el 10% de los recursos. Las entidades del orden metropolitano y territorial o a nivel de departamento podrán poner un 20-30%, ¿sí? Y las entidades del orden nacional terminan poniendo hasta un 50% de esas inversiones, para que lo tengamos claro y sepamos más o menos hacia dónde estamos apuntando para poder tener la disponibilidad de estos recursos y que las acciones se materialicen. Como conclusiones, y les muestro aquí unas de las imágenes de las visitas que hicimos el día de ayer en recorridos con la comunidad de San Isidro y el sector de los Capitanes, precisamente dando avance de todo esto de una manera fácil. Cada quien quiere saber en qué va mi caso, entonces desde esa responsabilidad y documentando los procesos, allá estuvimos con la comunidad. Quiero que se queden entonces con estos 6 temitas. Esto es un plan de acción, como les digo, que es oportuno, que es dentro del marco jurídico que nos cobija para actuar en la ley 1523, pero que es un plan de acción que será modificado. Por eso el punto 1, el punto 5 lo aclara allí. El alcance de este plan, como ya lo vimos, es amplio y las cifras que les traigo lo demuestran, y asimismo todo ese listado de actividades, creo que les quedó claro que es un plan que tiene que ser ambicioso, ¿sí? También en pro de lo que venga, que sabemos que los eventos hidrometeorológicos tienden a repetirse con mayor frecuencia e intensidad en el tiempo. Nuestro reto, como ya lo mencionaba, es esa gestión de recursos, y en eso estamos empeñados todos desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Este PAER es un plan que tiene que tener un seguimiento, y ya lo acordamos en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tendrá un seguimiento mensual, ¿sí? Y así lo sustentaremos para la tranquilidad de todos. Se le dará entonces el seguimiento periódico por el Consejo Municipal y sus integrantes, y esperamos que en el término de esos 12 meses, que como les mostraba en el cronograma es lo que tenemos inicialmente estimado y sabemos que nos vamos a tomar ese tiempo, tengamos unos resultados óptimos. Cada resultado y cada actividad será documentada y tendrá su manera de sustentarse, y esperamos pues atender la mayor cantidad de necesidades posibles. Aquí tenemos el reto entonces, compañeros, y nuestras conclusiones. Agradecer nuevamente a todos, a los compañeros del gabinete y integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, a nuestros asesores, a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno y de Gestión del Riesgo, que le han dado toda la oficina jurídica que ha estado ahí con nosotros, y a todas las personas que nos han contribuido a la atención y a la elaboración y buen desarrollo de todo este tema, que bien lo vieron, es denso, no es fácil, y ahí seguiremos. Al Consejo también muchas gracias. Quedo entonces atento a sus inquietudes.
Gracias, Fabio, por tu intervención. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto punto del orden del día, intervención de los concejales. Concejales que quieran hacer uso de la palabra, por favor, alzar la mano. Tiene el uso de la palabra el concejal Iván Alonso Montoya. Muy buenos días, señor presidente. Un saludo para usted, para la mesa principal, para los honorables concejales del municipio de Sabaneta. Un saludo a nuestro secretario de gobierno, el doctor Johan Quintero, a cada uno de los miembros de su equipo, al doctor Fabio Pava, a quienes nos ven a través de los medios audiovisuales. Muchas gracias hoy para toda la comunidad afectada de la ola invernal de San Isidro, Las Brisas y demás. Yo tengo, doctor Fabio, algunas inquietudes en términos escritos. Hoy, frente a esta ola invernal que ha costado 5 vidas dolorosas, cada uno de nosotros tiene que preguntarse esas 5 vidas, si se pudieron prevenir o no, y cuál ha sido la responsabilidad de cada uno de los actores del municipio en gestión del riesgo. Esas 5 vidas nos tienen que dar muchísimo dolor. El municipio ha invertido unos recursos en los últimos años en gestión del riesgo y tenemos que ponernos todos a estudiar todos esos contratos de los últimos años en gestión del riesgo, en prevención del riesgo. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuáles fueron los informes y el impacto y la efectividad como tal? Yo he tenido, y aquí la comunidad me dice que por qué no revisamos todos esos contratos de gestión del riesgo que se hicieron, cómo se hicieron, cuántos fueron los montos, en qué fue lo que enfatizamos. Entonces yo quería llamar la primera en honor a esas 5 víctimas y a ese dolor que produce eso es, ¿qué fue lo que nos faltó para haber sido efectivos? ¿Qué fue lo que nos faltó para que eso no sucediera? ¿Y quién era? Sí, hay responsables, indudablemente, porque fallaron, porque se falló, porque hay 5 vidas allí. Basado en esos 5 víctimas, ¿qué hemos hecho? Doctor Fabio, yo aquí tengo algunas preguntas y algunas acciones que quería preguntarle a usted y preguntarle en nombre de la comunidad algo importante, y es lo siguiente: si a mí fue quien vivía en un sector y me tuvieron que sacar de allí, ¿cuál ha sido la respuesta y qué va a pasar conmigo? Porque no puede ser que la conclusión sea me tengo que ir de Sabaneta. O sea, yo, estrato 2, que vivo cómodo, feliz en Sabaneta, de esa urgencia manifiesta, de esos recursos, de esas alternativas, ¿dónde estoy yo? Esas acciones son las que queremos ver plasmadas en el papel. Queremos saber que la familia Pérez González, que vivía en tal y ahora, bueno, lo vamos a tener 3 meses, como le dijimos al señor alcalde, que un arriendo de 600 no, que ahí teníamos 54 millones y que esas personas puedan sentir
que se les acoge. Esa es la información que queremos, doctor Fabio, en el detalle a detalle, que toda la comunidad pueda monitorear. El doctor Andrés Felipe Bedoya le había preguntado al señor del DAGRAN, el doctor Carlos Ríos, que qué iban a hacer como gobernación de Antioquia basado en todos estos temas. Aquí tengo una carta que se las enviaré, pero ellos le respondieron a la Asamblea de Antioquia que a partir de lo sucedido hay un acompañamiento técnico realizado, se generó un informe técnico que fue entregado y explicado al señor alcalde y a los funcionarios municipales que tienen relación con el riesgo. Una de las principales recomendaciones que el DAGRAD entregó es la ejecución de un estudio detallado que permita determinar las condiciones geotécnicas de las laderas en el sector afectado, con base en lo cual se debe desarrollar el diseño de las obras civiles. Bueno, entonces cuando uno empieza a mirar todo esto, son muchos los documentos y la comunidad los quiere tener, queremos tener un dossier que nos permita ir mirando. La bancada del partido Creemos, allí hay todo Neival Alonso Montoya, le hicimos un derecho de petición al señor alcalde, aquí lo tengo, también lo voy a publicar, pero le estábamos preguntando al señor alcalde por el tema financiero. Le decíamos, solicito información detallada sobre los recursos financieros que han sido dispuestos por el municipio para atender la emergencia, incluyendo: 1. Monto total de los recursos asignados a la fecha. 2. Fuentes de financiación de dichos recursos: presupuesto ordinario, fondos de emergencia, transferencias de la nación o del departamento, donaciones. 4.3. Desglose de los gastos realizados hasta el momento, especificando los rublos y los beneficios directos, si aplica. 4.4. Plan de inversión de los recursos restantes destinados a la atención de la emergencia y la recuperación de la comunidad. 4.5. Copia de los actos administrativos, resoluciones, acuerdos que se formalizan los movimientos financieros presupuestales relacionados con esta emergencia. El alcalde respondió a través del secretario de gobierno lo siguiente: yo no soy abogado, pero el abogado que redactó esto definitivamente cree que al otro lado no hay abogados y no hay personas que saben de este tema. Miren esto: teniendo en cuenta que ante una situación de hecho y como consecuencia de la naturaleza no puede ser planeada la fecha, nos encontramos en la construcción de los gastos y las inversiones que se requirieron y requieren para la atención, por lo que no es posible en este momento determinar el costo total, ni los movimientos presupuestales que se requieren para conjurar este hecho, todo en marco de la normativa vigente. Yo quedé impresionado con esto. Un abogado, poner a alguien a firmar esto en nombre del alcalde y la comunidad, ¿qué? Y es plata y la estamos viendo gastar y estamos diciéndole al alcalde: traslade todo pero solucione. 5 vidas, la gente con angustia, la gente con dolor y que no, hoy no saben cuánto es la plata, ni dónde está, ni cómo. No, así no es, así no es. O sea, le tenemos que decir, si pasamos 10 millones, 100 millones, comunidad de San Isidro, estos 10 millones, 2 millones para esto, 1 millón para esto, 3 para esto, faltan 7 esto. Eso es lo que queremos. No queremos esto. Profesionales bien pagos por el municipio contestándole a la gente y declarándole ignorantes, brutos a los del frente. No. Sabaneta somos un municipio de alta calidad intelectual que estudiamos y trabajamos para esto. Entonces yo sí le pediría al Alder Cruz que todo lo que le pidamos, su jurídico no lo conteste, porque tenemos derecho. Eso es importante. Otras preguntas: ¿cómo va a fortalecer la capacidad de respuesta del municipio en esta emergencia? ¿Qué capacitaciones o simulacros se tienen previstos? ¿Qué estrategias de educación y sensibilización a la comunidad se implementaron para fomentar la cultura de prevención? ¿Se han tenido en cuenta informes técnicos y recomendaciones entregados por el DAGRAN? Una de las principales recomendaciones es la ejecución de un estudio detallado que permita determinar las condiciones geotécnicas
de las laderas en el sector afectado, con base en el cual se debe desarrollar el diseño de obras requeridas. Tengo aquí en mi poder el decreto 063-072 que va diciendo al alcalde, hombre, tenemos que exceder el plan de acción, tenemos que trabajar en eso. Aquí hay personas de la comunidad me dijeron esto. ¿Cómo se priorizó la inversión por zonas? ¿Qué criterios técnicos, sociales o de riesgo se usaron para asignar de 11.000 millones a la Quebrada La Sabanetica y solo 50 millones al Parque Erato en María en la fase temprana? ¿Dónde están los estudios o diagnósticos que respaldan esa priorización? 2. ¿Dónde está el componente social y humano? Se reportan 2.500 familias afectadas y 10.000 personas, pero el plan no incluye acciones claras para atención psicosocial, alojamiento, salud mental, alimentación y acompañamiento comunitario. ¿Qué se ha hecho o se hará para las 122 familias damnificadas según el RUFE? 3. ¿Cómo se garantizará la transparencia del uso de los 50.698 millones? ¿Habrá veeduría ciudadana o auditoría externa? ¿Dónde se publicarán los contratos y su avance? ¿Cuál es el cronograma de ejecución de las obras? ¿Quién es responsable de cada etapa? 4. ¿Qué tipo de obras son exactamente? Se habla de… Gracias, señor. Gracias, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Julián Ceballos. Puedes, concejal, interpelar a ti mismo. La interpelación primera es de 3 minutos, pero se hace posterior. Tiene el uso de la palabra el concejal Julián Ceballos. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy en este ejercicio, a Fabio por presentarnos este informe que es necesario para entender qué es lo que pasa o va a pasar en Sabaneta. Y aplaudo mucho que ustedes tengan asesorándolos a una persona que cree mucho en la planeación urbana. César, si nosotros dejáramos de intervenir en las emergencias que hay en el Valle de Aburrá, ¿cuántos parques tendríamos? ¿Cuántos metros tendríamos? ¿Cuánto equipamiento público tendríamos? ¿Cierto? Pues no podemos vivir pensando que la gestión del riesgo es la respuesta absoluta a lo que no pueda pasar. Cuando prevés algo, inmediatamente hay otras cosas, otros factores que están ajenos a nosotros. Lo que sí sabemos es que Sabaneta está en riesgo, sí, lo hemos dicho, yo lo he dicho, lo he defendido y se los he contado varias veces en el por qué. Pero es necesario a partir de estos eventos tener clara cuál va a ser nuestra participación en la ejecución de este plan. ¿Por qué? Voy a poner varias alertas que no están solamente en Sabaneta, sino a nivel nacional. Los contratos para gestión del riesgo son los contratos que pueden ser, no estoy diciendo que sean, pero pueden ser los más amañados. En algunas partes hay contratación directa, en algunas otras partes pueden hacer licitaciones, pero tienen que hacerse rápido. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y frente a ese cuidado existe la ciudadanía. Fabio, en el informe que nos presentas, yo quisiera ver las actas de participación de la ciudadanía, toda vez que vimos las fotos, y es muy bueno, pero es importante que la ciudadanía también haga parte de cómo van a ser las intervenciones en el lugar, y que esto esté allegado o anexo al cronograma que presentas, que es un cronograma de 12 meses, que posiblemente por los tiempos de construcción, de diseño y de evaluación y reevaluación, pues puedan estar modificados. Lo hemos vivido con lo que ha pasado en la Adelaida, que ya hemos pasado un año de este proceso de construcción y entendemos que las dinámicas
que pasan en el día a día en nuestro territorio, pues hacen que las obras se vayan o retrasando o adelantando, cosa que en la segunda no pasa mucho. Allí es importante entonces tener cuáles son los indicadores de ejecución y cumplimiento que podemos ir revisando nosotros como concejales, porque el cronograma pues sí está muy claro, pero también está muy escueto. Yo quisiera que a todos los concejales se nos entregara un cronograma más detallado donde se vea la participación de la comunidad, las reuniones que van a tener y sobre todo los procesos de contratación que se van a tener después de los estudios, cómo podemos revisarlos, evaluarlos, participar no solamente en la ejecución como lo hicimos en la revisión de obras hace un año que fuimos a cada una de las obras, sino cómo podemos ir viendo el avance de cada una de ellas. Estamos hablando de 50.000 millones de pesos y tú decías la gestión de recursos, 10% del municipio, del 20 al 30% del departamento y 50% de la nación, me quedaron faltando 10%. No sé dónde están, pero es muy importante pensar que es que 50.000 millones de pesos hay que sacarlos de donde sean. Con el gobierno que tenemos, dudo mucho que nos baje el 50% de esos 50.000 millones de pesos. Nos va a tocar pararnos tipo concierto al frente de la Casa de Nariño a ver si nos va a dar alguna cosita. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ejecutar las obras con lo que requerimos para hacerlas bien? Acuérdense que acá nos toca en este gobierno trabajar con lo que tenemos los municipios y el departamento. Esto no lo teníamos en cuenta, esto no estaba en el presupuesto y hay que buscar soluciones inmediatas. ¿Cómo se pueden actuar cada una de las obras con esos tiempos de ejecución, con esas fases y con efectividad? Repito, Sabaneta está en riesgo y muy alto, y mientras estamos atendiendo estas obras van a surgir más, porque Sabaneta cada vez tiene más peso, cada vez drena menos el agua, cada vez es un territorio más incierto y acá pueden pasar más cosas y no las podemos prever todas. Por favor, Fabio, lo que hoy nos muestras es un abrebocas, pero yo sí quisiera saber el paso a paso de lo que va a pasar con el municipio en este tema de gestión del riesgo, sobre todo en estos 6 puntos que nos acabas de presentar. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. A usted, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Lucas Restrepo. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Igualmente, muy buenos días a quienes se encuentran hoy en el recinto y a quienes nos ven por los diferentes medios audiovisuales. Darle las gracias a Fabio por hoy traer esta información tan importante, pero sí queda uno muy preocupado por el costo, que además ni siquiera tiene claro con respecto a los diseños que se van a requerir, pero ya estamos hablando de casi 50.000 millones de pesos. Preocupante y triste porque son muchos recursos, casi que pensaría uno que el costo de muchas de las viviendas que se encuentran en varios sectores, no solamente de San Isidro, sino de todo el municipio. Y son dineros que finalmente se tendrán que enterrar por la falta de control que se tuvo que hacer en su momento. Y por eso qué bueno que tendremos en estas sesiones ordinarias a la Secretaría de Planeación, donde nos contarán también cuál ha sido el control que se viene haciendo en la ladera y en los sectores donde pues evidentemente no se debe construir, y por eso la importancia de que la Oficina de Gestión del Riesgo trabaje con la Subdirección de Control Urbanístico. El plan que se trae hoy se le hará un seguimiento mensual. Fabio, qué bueno saber si ustedes ya tienen planteado la posibilidad de informarle a la comunidad incluso en sitio cada que se haga seguimiento a este, y que se hagan unas mesas de trabajo para que se le dé información a la comunidad de manera no tan técnica, para que sean ellos los que tengan la tranquilidad de la información que se les está entregando y que no sea solamente la información que nos vienen a entregar acá, sino que se le haga en sitio a las personas afectadas,
Ustedes ayer hicieron unas visitas en el sector donde le informaban a ciertos sabaneteños del desalojo definitivo de algunas de esas viviendas, pero tengo entendido, porque sé de una familia a la que no se le ha dado respuesta, por ejemplo, de las ayudas humanitarias. Yo creo que hay un hecho evidente y es el desalojo, y eso pues sería consecuente con eso, pues ya se le tendrían que estar dando esas ayudas humanitarias. Entonces qué bueno que se revise a esas personas el por qué no les están llegando todavía las ayudas, sabiendo que ayer se les dio un acta donde se les solicitaba el desalojo definitivo de la vivienda. Lo otro es, qué bueno saber cuál fue el costo de la fase o la inversión que se dio en esa fase de respuesta, porque seguramente hubo algunos costos o unas inversiones asociadas a esa fase de respuesta que se dio en su momento. Y si de pronto ya tienen ustedes calculados cuáles van a ser las viviendas que se van a demoler, que yo creo que independiente de los estudios, que además yo creo que tendrían que estar por llegar, ustedes sí deben tener claro cuáles son las casas que ya se tienen que demoler y que de pronto le pudieran informar eso a la comunidad para tranquilidad de ellos y también que nos lo cuenten a nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la concejala Elisa Carolina Tobón. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Un saludo para mis compañeros concejales, para el secretario de Planeación, la secretaria de Obras Públicas, secretaria de Gobierno, secretaria de Medio Ambiente, para todos los funcionarios que nos acompañan y para toda la comunidad. Subdirector, gracias por su presentación. Usted nos presenta un panorama detallado de los hechos ocurridos entre el 8 y el 19 de mayo, los cuales sin duda son bastante lamentables. Yo quiero resaltar la importancia de este plan de acción específico, ya que es nuestra responsabilidad velar por la gestión del riesgo integral, no solo desde la atención de emergencias, sino también en la recuperación y adaptación de nuestra comunidad. Es notable el compromiso institucional y ha sido pues muy evidente todos los esfuerzos que ha realizado la administración y todos sus funcionarios pues en la atención de estas emergencias. Quería hacerle algunas recomendaciones. Estaba acá hablando con mi compañero Fabricio que algunas de las que tenía acá mis compañeros también se las han mencionado. Es fortalecer la participación comunitaria en los planes de gestión del riesgo, mejorar los sistemas de alerta temprana en zonas vulnerables y promover la educación ciudadana en el mismo tema de gestión del riesgo. Esto podemos realizarlo con las juntas de acción comunal, llevar a ellos programas que puedan educarlos frente a esta situación y que podamos de algún modo prevenir. También tenía algunas preguntas y es ¿qué apoyo recibirán las familias que aún no han sido caracterizadas y cómo podemos llegar a ellas para que ninguna familia se quede sin estas ayudas? ¿Qué estrategias se han implementado para prevenir nuevas ocupaciones en zonas de alto riesgo? Y si existen planes de reubicación definitiva para las familias que han perdido sus viviendas. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, concejala, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Iván Alonso Montoya, interpelación primera, 3 minutos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. 4. ¿Qué tipo de obras son exactamente? Se habla de obras de mitigación y obras de recuperación para el desarrollo, pero ¿en qué consisten específicamente? Son muros de contención, canalizaciones, reforestación, etcétera. ¿Qué parte del presupuesto es para estudios, diseño, obra civil y mantenimiento? 5. ¿Qué articulación hay con el PBOTED y con el plan de desarrollo? ¿Estas obras están alineadas con una visión de ordenamiento del territorio o son redacciones aisladas? Se está invirtiendo en zonas de alto riesgo donde no debería haber vivienda ni expansión urbana. 6. ¿Qué pasó con la gestión de riesgo antes de la emergencia? ¿Se identificaron previamente estos puntos críticos en los planes de gestión del riesgo? ¿Se hizo algo antes de la tragedia?
Si hubo advertencias técnicas, ¿por qué no se actuó a tiempo? 7. ¿Dónde están los indicadores de impacto? ¿Cómo se medirá el éxito del plan? ¿Qué indicadores se usarán para saber si la recuperación fue efectiva? Estas preguntas, doctor Fabio, pues se las haremos llegar a su despacho. Sobre acciones y estrategias específicas, se nos pide cómo se va a fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante emergencias, qué capacitaciones o simulacros se tienen previstos, qué estrategias de educación y sensibilización a la comunidad se implementarán para fomentar una cultura de la prevención. Se han tenido en cuenta el informe técnico de recomendaciones integrados por el DAGRAN. Una de las principales recomendaciones es la ejecución de un estudio detallado que permite determinar las condiciones geotécnicas, las laderas del sector afectado, con base en la cual se debe desarrollar el diseño de las obras civiles requeridas. A ver, doctor Fabio, si lo que el DAGRAN le entregó al señor alcalde lo podemos conocer para estar todos pues muy atentos a lo que va a ocurrir. Frente a lo que venía diciendo del derecho de petición y a la no claridad, yo le recuerdo a los jurídicos del municipio que es una falta grave no contestar lo que se les está preguntando y que es una falta grave tratar de inducir al error. Nosotros vamos a montar una tutela para que nos contesten lo que efectivamente los jurídicos tienen que responder. Es un poco más de trabajo, pero la comunidad tiene que saber todo ese estilo de detalles. Y aprovechando aquí, doctor, yo me dice acá en el público, en estos días se hizo un contrato por 890 millones de pesos para trabajar sobre gestión del riesgo. Sería importante saber usted cómo está articulado con ese contrato donde se habla de prevención y demás. Muchas gracias por el uso de la palabra. Usted, concejal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la concejala Allí Tobón. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Fabio, por su presentación. Bueno, tengo algunas preguntas y es, esos 50.698 millones de pesos a ejecutarse en este proceso, ¿va a tener alguna veeduría? ¿Cómo se va a controlar la ejecución de este presupuesto? ¿Tiene unas fechas específicas para la ejecución? ¿Cómo nosotros vamos a, ahorita el concejal Lucas hablaba que cada mes íbamos a tener un informe? Ese informe se relacionarían específicamente qué temas. Otra de las preguntas que tengo es cómo se está manejando la comunicación directamente con la comunidad. Si bien sabemos que hay muchas familias afectadas y que en su deseo de lograr volver a salir adelante, reubicarse y estar, digamos, en unas condiciones óptimas para volver a vivir en sus espacios, cómo se está manejando, qué estrategias se está manejando comunicativas con ellos para mantenerlos informados de las acciones que se están tomando. ¿Qué estrategias se van a manejar o se están manejando a nivel de educación? ¿Cómo van a fortalecer la implementación o la cultura de prevención dentro de esta comunidad que se vio tan afectada? Hay una pregunta que quiero hacerle específicamente a Fabio Pava en este caso y que me responda de la manera más clara, y es ¿qué capacidad de respuesta hoy tiene el municipio real ante una situación de emergencia que se vuelva a presentar una situación de emergencia en el municipio? O sea, que usted nos diga según la experiencia vivida si el municipio hoy realmente tiene una capacidad de respuesta para una situación de estas y por lo menos mitigar y cuidar las vidas humanas. De los puntos críticos que nos mencionaste ahora, hay algunas fechas estipuladas ya para empezarlas digamos, a intervenir, y según la metodología que ustedes vayan a usar o la estrategia que ustedes vayan a usar,
cómo se van a empezar a intervenir estos espacios, en qué orden, cuánto tiempo, porque creo que la cronología y las fechas son bastante importantes. El tema de la caracterización y la priorización para garantizarle a las familias su bienestar, cómo se está caracterizando las familias y qué, digamos, qué conceptos se tienen para priorizar cada una de ellas, que hay varias familias que hoy están esperando esa respuesta. Bueno, importante, vuelvo y repito, el tema comunicacional, muy claro y ojalá hoy nos lo puedan contar. La estrategia comunicacional con la comunidad, no sé si puedan tener un punto de información allá, sí, porque es muy difícil para la comunidad estarse desplazando a preguntar en qué va su caso, en qué va su situación, qué profesionales están en la zona para estar informando a las familias sobre la situación y cómo se les va a ir apoyando en este proceso. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, concejala, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la concejala Juliana Andrea Villegas, interpelación primera, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo a mis compañeros concejales, a todas las personas que nos acompañan en el recinto, los funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Presidente, quiero hacerle una solicitud, ya que varios concejales tienen dudas al respecto del proceso. Quería invitarlo a que cree una comisión accidental donde podamos acompañar este plan de acción. Además de recordarles que el plan de acción que sale de esta calamidad debe ser socializado con cada una de las comunidades afectadas o a cada una de las comunidades que afecta o beneficia dicho plan. Entonces, que hoy lo estén trayendo al Consejo Municipal es muy importante, pero muy rico, Fabio, si nos acompañas, si nos invitas también a que te acompañemos a esas comunidades en el momento de la socialización. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Gracias a usted, concejala, por su intervención y vamos a tener en cuenta su proposición en un momento. Con la venia de la mesa directiva voy a hacer uso de la palabra. Fabio, dentro de la presentación yo observaba un cronograma, inclusive pues te iba a preguntar que cuál era el cronograma estimado para la ejecución de las obras de mitigación y recuperación. Yo veo un cronograma, pero no lo veo claro, porque habla de la línea del tiempo de ejecución del mes 1, mes 2, mes 3, pero es a partir de los sucesos, es desde el inicio del año que todavía hay, pues que iniciaron los temas de la ola invernal o desde cuándo, porque no se especifica claramente y no se identifica por situación hasta cuándo se va a demorar. Por ejemplo, San Isidro, no sabemos si eso va a demorar hasta septiembre, hasta octubre, hasta diciembre, hasta el otro año. Entonces me gustaría que me aclarara un poco eso. Me gustaría también saber qué metodología se utilizó para estimar las cifras de las familias afectadas y damnificadas, cuál ha sido la articulación con el plan de desarrollo y cómo se vincularán estas obras a los planes de inversión plurianual. También preguntarte por qué hubo zonas tan afectadas y ya se habían identificado puntos de alto riesgo en años anteriores. Y bueno, enviar un mensaje de solidaridad a nuestros compañeros de Copacabana. Ellos el día de ayer sufrieron una situación por la ola invernal muy grande. Toda nuestra solidaridad, las inundaciones que hubieron fueron grandes. Sabaneta también está presto a ayudar desde el Consejo Municipal y obviamente también me imagino que desde la administración municipal. Entonces, oración por todas las familias afectadas y un fuerte abrazo en ese momento tan difícil. Terminada la intervención, tiene el uso de la palabra el concejal Lucas Restrepo, interpelación primera, 3 minutos. Gracias, presidente. Yo quería ahondar sobre la anotación que dice por el gasto que se va a tener que hacer de 50.000 millones o incluso muchísimo más. Y quería, Fabio, que aprovechar este momento para que usted nos cuente o si
o si luego vuelve a este recinto, ¿qué profesionales, cuántos profesionales realmente idóneos tiene usted en esa subdirección? ¿Cuántos geólogos tiene? ¿Cuántos topógrafos tiene? ¿Cuántos ingenieros civiles realmente tiene? Es que hoy pensar en lo que nos tenemos que gastar, porque de pronto no fuimos prevenidos y no tuvimos los profesionales tal vez idóneos, o la cantidad de profesionales que se deberían tener en un municipio con un presupuesto como el que tiene el municipio de Sabaneta, realmente termina siendo muy triste, pues, porque por la falta de pronto de contratar la cantidad necesaria de personas que le hagan control a las construcciones, por ejemplo, que se hacen al lado de las quebradas, porque de pronto no se tiene el personal para hoy tenernos que gastar esta cantidad de dinero. Qué bueno que usted nos cuente cuántos son, quiénes son y qué tipo de profesiones tienen. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal, por su intervención. Terminada la intervención de los concejales, señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto punto del orden del día, intervención del expositor para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales en sus intervenciones. Puede pasar el subdirector Fabio Pava a responder las inquietudes de los concejales. Bueno, para responder voy a tratar de ser lo más práctico posible. Hay preguntas que tenemos que son reiterativas, entonces voy a tratar de dar respuesta a lo que más pueda aquí. Además, obviamente se los enviaremos por escrito. En cuanto a las estrategias que desde gestión del riesgo se están llevando a cabo para fortalecer la prevención. Como lo hemos dicho aquí en los informes de gestión, en el Consejo no hemos parado desde el día 1 y así lo seguimos haciendo. La prevención salva vidas y eso es nuestro principal objetivo siempre desde la gestión del riesgo. También lo hemos dicho que cada inversión en prevención es ahorrar un montón en atención de desastres, ¿sí? Por eso mismo, todos los insumos técnicos que nos dieron las entidades que nos apoyaron en la atención de la emergencia, los consideramos dentro de nuestra comisión técnica para efectivamente llevar los estudios y diseños a cabo. Se les pueden compartir al Consejo todos los estudios o todos esos informes que nos dieron las corporaciones y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como insumo y como apoyo a nosotros y que de ahí están derivando las acciones. Por ejemplo, el concejal Iván Alonso preguntaba sobre el informe del DAGRAN. Claro, eso dio unas recomendaciones y dio partida al inicio de los estudios y diseños. Le compartiremos los informes y estamos efectivamente elaborando esos estudios. Como les decía, recuerden que esto es un sistema, gestión del riesgo a nivel nacional por ley 1523, es un sistema nacional que crea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Bogotá, los sistemas departamentales de gestión del riesgo, en Antioquia es el DAGRAN, y cada municipio tiene su oficina de gestión del riesgo. Cuando por algún motivo se puede sobrepasar la capacidad de respuesta o se requiere apoyo, ¿sí?, en cuanto a recursos, en cuanto a talento humano, en cuanto a capacidades tecnológicas, etcétera, ese sistema se activa, como efectivamente se los mostramos a ustedes que lo hicimos, y por eso decimos que sí estamos preparados para atender una emergencia.
Los sistemas de alerta comunitarios son esenciales. Yo les mostré a ustedes la implementación de tres sistemas hasta el último informe de gestión que les di en el mes de marzo, y a partir de la emergencia, como les contaba ahora, en el sector de Doña Ana, de la quebrada Doña Ana de los Capitanes, ya empezamos la implementación de un sistema de alerta temprana por inundación de la quebrada Doña Ana. Les daremos el informe respectivo. Vamos muy bien y esto es puramente comunitario, ¿sí? El sistema se activa por la acción con la comunidad, ni siquiera por la acción con la Oficina de Gestión del Riesgo. El CIATA estuvo acá, recuerden, y se los explicó. Cuando hay un momento de emergencia, la central de monitoreo del CIATA llama al líder comunitario, a la persona que está viendo el punto en el momento, y esa persona da el sí para que las alarmas se activen y el procedimiento de evacuación temprana se haga de manera efectiva. En eso estamos. En Playas Placer, como les decimos, ya tenemos uno, estamos fortaleciendo el de la parte baja, o sea, donde está el sector del restaurante El Placer de Judas. Ahí ya estamos fortaleciendo el sistema de alerta temprana comunitaria, y en San Isidro empezamos esos acercamientos con el CIATA y con nosotros. Como les contaba, en San Isidro el tema es un poco más complejo porque es monitorear las laderas, es un poquito más complejo que el nivel de las quebradas, que sí, de alguna manera técnicamente más sencillo, y como saben el municipio tiene buena instrumentación en cuanto a los limnímetros, ¿se acuerdan? Los sensores de nivel. Entonces en eso estamos precisamente trabajando con las comunidades. Como les contaba en la última diapositiva, que muchos nos lo preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con mi caso? Recorridos como el de ayer fue punto a punto, fue vivienda por vivienda, documentando, todo se lo podemos compartir con mucho gusto, porque la comunidad muchas veces nos ha manifestado que ellos quisieran ver resultados más rápidos, y es entendible. Un estudio no se demora 15 días, 20, quizá no más. Un estudio involucra condiciones geotécnicas, topografías, análisis hidrológicos, hidráulicos, y todo eso requiere un tiempo, ¿sí? Por eso mostrábamos en el cronograma unos tiempos que son tentativos, ojalá los tuviéramos todos con toda la certeza posible. Entonces, en ese mismo orden de ideas, si una vivienda tiene que esperar el análisis de estabilidad de un talud y las recomendaciones técnicas para las obras de estabilización, así fuimos y se los transmitimos a las personas. Caso San Isidro, por ejemplo, que ayer estuvimos, ahí vieron unas fotografías, diciéndole a esas personas, su caso es este y este. El tema de ayudas humanitarias, yo creo que también lo vieron, se activó desde el día 1. El tema es que la ayuda humanitaria considera todo, ¿sí? Ayuda económica y no económica. El albergue está considerado dentro de ese decreto 238/2017 que nos permitió actuar. Entonces, y lo expusimos bien. El mismo albergue fue un sistema de ayudas. Las demás acciones, como las entregas de las ayudas que se hicieron por medio de las juntas de acción comunal, las autorizaciones de los subsidios de arrendamiento que hemos estado evaluando, forman parte de esa estrategia, de esa ruta de acción que hemos implementado. Eso tiene unas condicionantes, ¿cierto? Ustedes ya analizaron bien el decreto, también lo discutimos hace 15 días, y esas personas lo que se les hizo fue caracterizarlas desde el día 1 a la mayor cantidad. Por eso les hablábamos de las cifras que tenemos considerado, y las otras personas que nos han dicho, venga, yo también fui damnificado, se ha hecho la validación correspondiente con los líderes comunitarios, y dentro de ese decreto están las condiciones que debe cumplir para demostrar que asimismo fue residente en el sitio, tiene unas condiciones socioeconómicas que así le permiten postularse a esa ayuda, y pues nosotros jurídicamente dentro de ese marco de acción pues estamos evaluando las acciones respectivas. Desde las comunicaciones de la alcaldía también hemos hecho el llamado y las convocatorias, no digamos convocatorias, las aclaraciones para que la gente se presente,
Por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se definió que hasta el día de hoy se recibían las solicitudes. Ya ha pasado más de un mes de la emergencia, eso se tiene que acotar, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, lo comunicamos oficialmente, se reciben las solicitudes para esas personas que consideran que tienen las condiciones para postularse a una de estas ayudas. En la Secretaría de Gobierno, en el piso 5, allá tenemos asesoría personalizada para estas personas que así lo consideran y hemos ido hasta el sitio a implementar jornadas descentralizadas de atención para orientar en ese sentido, así como lo vamos a seguir haciendo en el sentido técnico. Entonces, una aclaración, si las personas presentan hoy su solicitud, pues tienen unos tiempos de respuesta y precisamente en todo lo que la ley nos permite, pues así actuaremos. Y seguiremos pues con el acercamiento comunitario efectivo. El asesor Carlos Mario Cuartas nos ha acompañado para liderar ese contacto con las comunidades afectadas, tratando de dar siempre la mayor claridad posible. En el ejercicio de ayer empezamos también a entregar unos informes para que no hubiese ambigüedad en algún concepto que la gente pudiera recibir de otra manera, que hubiese toda la claridad que sea posible en cuanto a condiciones, habitabilidad y tiempos, ¿cierto? Y si la habitabilidad de algunas viviendas, regáleme 2 minuticos más, por favor. Y si la habitabilidad de las viviendas está condicionada por alguna razón, pues también se lo aclaramos en los informes que cada persona de la comunidad tiene en su poder. Yo creo que, bueno, y una aclaración por aquí adicional, vuelvo y les digo, las demás respuestas se las enviaremos por escrito, es que recuerden que el PAER es un plan de acción y de gestión, no es un plan de inversiones. Entonces, de pronto, es lo que es necesario hacer esa claridad, ¿sí? Iniciamos esa gestión de recursos, tendremos esos informes mensuales de seguimiento del PAER que con mucho gusto se los podemos compartir, que son unos informes que salen del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para que a medida que pasen los meses de este plan, pues se vaya dando la claridad correspondiente. Y obviamente todas las acciones que aquí se consideran están articuladas con nuestro plan de desarrollo municipal. Así debe ser. Secretario, yo creo que hasta ahí. Tiene el uso de la palabra la concejala Juliana Villegas, interpelación segunda, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Fabio, te faltó mencionar, escuché que alguien comentó el tema de las donaciones, que es importante aclarar que la administración como tal no recibió donaciones. La administración sirvió de intermediario para esas donaciones. Me parece importante que lo aclaremos. Las personas que apoyamos el tema de la calamidad desde el momento que sucedió, y no solamente por redes sociales ni por lo que nos enterábamos por fuera, nos pudimos dar cuenta de que esas donaciones llegaron o directamente a las personas afectadas, porque muchos no utilizaron a la administración municipal como intermediario, sino que directamente se acercaban al lugar de los hechos. Entonces sí quiero que aclares eso, Fabio, para que no quede como si las donaciones se las hubieran realizado a la administración municipal. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejala, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el concejal Iván Alonso, interpelación segunda, 3 minutos. Doctor Fabio, gracias por mencionar y lo que viene haciendo en toda esta operación. Mire, yo he aprendido que hay un señor que se llama Víctor Frank, que habla de que entre el estímulo y la respuesta, o sea, sucedió el hecho y la respuesta, hay algo que se llama el espacio y es el accionar. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la comunidad, al alcalde? Bueno, usted le dio una potestad al doctor Carlos Mario Cuartas, perfecto. Entonces, Carlos Mario va, atiende y
como él conoce todos estos planes y estos proyectos, da acciones. Acabo de ver a una señora Eliana, de Entre Amigos muy conocida, que publica un video de una familia de San Isidro que ya con todo lo que ha ocurrido, en un gran dolor y una gran tragedia, entonces uno se pregunta, ¿y cuándo le vamos a ayudar? Y claro, es que para la concejala que habló, es que se recogieron 54 millones de pesos, lo dijo el alcalde, con la autorización del gobierno. Entonces, hombre, ¿en qué los van a invertir? ¿Qué es lo más rápido? De pronto ayudarle a esa gente. Lo que yo acabo de decir, la solución no es decirle, no, como usted no puede pagar un arriendo de esto, se debe ir de Sabaneta, no. Lo que le estamos pidiendo es ir al detalle para poder solucionarle el dolor a cada familia y hacerle como casi decirle, la familia Gómez, listo, este es el plan de acción para ayudarle. Y ya la comunidad, los que hacemos control político, ¿qué queremos? Bueno, son 54.000 millones, no los tenemos todos, los primeros 10.000, ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿Cuánto está cobrando la máquina que está trabajando en tal lado? ¿Cuánto está valiendo el cemento que vamos a invertir en esto? Eso es lo que la comunidad está pidiendo para que entre todos cuidemos los recursos y se visibilice y se administre eso. Por ejemplo, Fabio, no lo contestaste, me acaban de decir del público, 890 millones de pesos contrataron para algo de una campaña de promoción y prevención o algo en la Secretaría de Gobierno. Hacen parte de esos 890 millones de pesos del presupuesto que dijiste. Son las claridades que la gente quiere ver y decir, bueno, si es una campaña, pues hoy quizás lo que más se requiere es una ayuda a estas familias que lo perdieron todo y que son de familia y que llevan mucho tiempo. Eso es lo que quiero decir. Ojalá le dieran el poder, ojalá el doctor Calomario, a que todo lo que yo decía la última vez, hombre, que llame la secretaria de Medio Ambiente y ella conteste, efectivamente, ya voy, vaya, es que la gente lo sienta muy cercano y con poder de decisión, porque si el doctor Carlos Mario o a quien designe no tiene poder, pues simplemente va a pasar en eso lo que creemos, que el sistema se absorbe todo. Fabio, continúa respondiendo a las inquietudes de los concejales. Sí, señor, gracias. Y rápidamente, el tema de las donaciones, como lo expresó la concejala Juliana Villegas, el municipio fue un intermediario entre los donantes y los receptores de las donaciones en las comunidades. El tema del contrato que menciona el concejal Iván Alonso, sí, es un contrato que se estructuró desde principio de año, de hecho, que ya hay algunas acciones que ustedes pueden verificar, por ejemplo, en la doctora ya hay publicidad instalada y todo ese contrato pues está en el portal de contratación pública SECOP 2, que nos permite actuar, obviamente, nos permite aprovecharlo y actuar en esta situación, así como lo haremos y oportunamente se informará a las comunidades y se verán allá actividades. Y no recuerdo el último tema. Bueno. Bueno, no. Señor Carlos Mario nos ha prestado ayuda en la articulación. Qué pena, Fabio, señor. Esto no es un conversatorio. Siga contestando. Sí, perdóname, ya recuerdo el último tema y me excuso, el tema de la donación con la Fundación Presentes en su momento, y queremos que sea un resultado de alto impacto, ya de acuerdo a las evaluaciones que se hagan entre la alcaldía y con ellos, obviamente, se informará los resultados y cómo se van a invertir dichos recursos. Gracias, Fabio, por responder las inquietudes de los concejales. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto punto del orden del día, lectura de comunicado. Le informo, señor presidente, que no reposa ningún comunicado en la Secretaría de la Corporación para ser leído en esta mañana. Gracias, señor secretario. Cito para el
día de mañana 14 de junio del 2025, con la intervención del señor Daniel Castrillón Cadavid, secretario de Desarrollo Económico, tema informe de gestión de la Subdirección del Fortalecimiento Empresarial y Emprendimiento año 2024 con los indicadores del Plan de Desarrollo Sabaneta, una ciudad al siguiente nivel, 2024-2027, 8 AM. Y quiero aprovechar para felicitar a nuestro compañero de la corporación, Luis Fernando Palacios, que hoy está de cumpleaños, que cumpla muchos más, hermano, que Dios y la vida le dé muchas bendiciones. Y también aprovechar a felicitar a nuestro compañero Morales en su cumpleaños, que cumpla muchos más, hermano, y que le dé Dios salud y vida. Y de parte de la mesa directiva le queremos hacer un presente. Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo punto, cierre de la sesión. Le informo, señor presidente, que ha sido agotado el orden del día para la sesión del viernes 13 de junio de la sesión ordinaria del 2025. Gracias, señor secretario. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.